Doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 11, porque hoy día era la 12, pero como vamos a tener la clase 12 el viernes a las 10, no puede ser después porque después tengo que hacer otras cosas. A las 10 tiene que ser el viernes, ¿ya? Eh, Hoy día comenzamos un nuevo tema, ¿ya? Dejamos atrás lo que es álgebra y funciones, ¿cierto? Álgebra y funciones, sino que ahora pasamos al eje geometría, ¿ya? Por lo tanto, eje geometría, Vamos. unidad, homotecia de figuras planas, ¿ya? El tema de hoy, homotecia. Y como ahí dice, vamos a ver el concepto de homotecia, las distintas posibilidades de aplicar homotecia, ¿ya? Las propiedades y por último terminamos con ejercicios PAES. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí tengo todos mis desarrollos. ¿Saben que estaba desarrollando los ejercicios? Y son largos. Bueno, más porque voy escribiendo notitas para que no se me olviden lo que les tengo que transmitir, pero son largos los ejercicios, yo digo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, comencemos. Que en algunos ejercicios les saco fotos para tenerlos listos. Ahí estamos, de los primeros. Ok, entonces, el concepto de homotecia, ¿ya? Va a consistir, muchachos, en una ampliación o reducción. O sea, agrandamos o empequeñecemos una figura, ¿de acuerdo? Un triángulo, un rectángulo, un pentágono, lo que sea, ¿cierto? Y de figuras planas, en este caso, ya según el temario de la PAES, ¿sí? Resultando, ya sea si lo ampliamos o lo redujimos o lo achicamos, ¿sí? Resultando una figura semejante a la original, ¿de acuerdo? Semejante. Por supuesto no puede ser igual, porque si es igual, tienen la misma, tienen la misma área, tienen el mismo perímetro, ¿cachai? No, es más pequeña o es más grande, pero siguen siendo semejantes, ¿ok? Entonces, tenemos ahí, si K, que va a ser la constante de proporcionalidad, es mayor a 1, ¿sí? Puede ser 2, 3, 4, 1,5, puede ser un decimal, una fracción, ¿cierto? Entonces la figura resultante es más grande que la original, ¿ya? Entonces, si esta constante es, pues si este valor de K es mayor a 1, la figura homotética o la figura resultante va a ser más grande que la original, crece. Y por supuesto, porque si la multiplicamos por un número más grande, obviamente se va a amplificar. ¿Ok? Entonces aquí muestran el trazo OA, ¿cierto? Que aquí está el centro homotético. OA, este trazo, ¿sí? Va a ser mayor al trazo OA', que está aquí abajito, ¿cierto? Esta comilla que se pone acá, le vamos a decir prima, ¿ya? Tiene otro nombre que en este minuto no recuerdo, cremilla, si no me equivoco, ¿ya? Pero estamos refiriéndonos, ¿ya? Al trazo homotético, ¿ya? Entonces, el trazo OA', ¿cierto? Por supuesto, va a ser mayor al trazo OA, que es el trazo de la figura original, ¿de acuerdo? El trazo AB, ¿cierto? El trazo AB, este que está aquí, ¿cierto? Versus este trazo A'B', que es el trazo homotético o el trazo resultante, por supuesto, este va a ser mayor al trazo de la figura original. ¿Ok? Esa es la primera condición. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa cuando, déjenme ver solo una cosita.
Ya no, estamos ok. Pensé que me había saltado una diapo. Ok, ¿qué pasa cuando K toma el valor mayor a 0 y menor a 1? ¿Ya? Estamos frente a un número decimal, porque no toma el valor 0 y tampoco toma el valor 1, ¿sí? Estamos frente a un decimal, ¿sí? O a una fracción, ¿sí? No va, aquí K no toma un valor entero. Y ese valor, o ese decimal, o esa fracción, está entre 0 y 1, ¿sí? La figura resultante es más pequeña que la original, ¿de acuerdo? Es más pequeña, claro, porque se va a multiplicar por un 0, algo, 0,1, 0,5, 0,9, 0,55, ¿cierto? Entonces eso va a provocar una reducción, ¿sí? Por lo tanto, el trazo OA', ¿sí? Va a ser más pequeñito al trazo OA. OA' es el trazo resultante, ¿cierto? Y el trazo OA es el trazo original. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una condición, dos condiciones hasta ahora. La primera, cuando K toma un valor mayor a 1, la figura resultante es más grande versus la figura original. Segundo caso, cuando K toma valores entre 0 y 1, la figura resultante será más pequeña versus la original. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Si K toma valores mayores a -1 y menores a 0, entonces como la misma condición, es como parecido a los valores entre -1 y 0, se parecen en que van a ser siempre decimales, ¿cierto? Menos 0,5, menos 0,1, ¿cierto? Pero aparte, bueno, ahí dice, la figura resultante está al otro lado del centro de homeotesia. Este es el centro de homeotesia, siempre te lo tienen que decir, ¿cierto? Porque con respecto a quién hacemos la homotesia. Y siempre tiene que haber un centro, que cuando estamos en un sistema de coordenadas, en un plano cartesiano, a veces es un punto que puede estar en el cuadrante o en cualquiera de los cuadrantes de este plano, o puede ser el origen, el centro de homotesia, que es el origen, la intersección entre los ejes, ¿ya? Entonces tenemos hartas posibilidades para poder aplicar esta homotesia, ¿ya? Ya, pero ¿qué pasa cuando K toma el valor entre -1 y 0? ¿Ya? La figura resultante, como le estaba leyendo recién, está al otro lado del centro de homotesia, ¿ya? Y es más pequeña que la original, ¿de acuerdo? Es más pequeña. Y también se invierte, ¿se fijan? Se invierte esta figura. Entonces, aparte de que es más pequeña, ¿cierto? Está al otro lado del centro de homotesia, a diferencia de que cuando K toma entre 0 y 1, ¿ok? Sigamos avanzando. ¿Qué pasa cuando K toma valores menores a 1? ¿Ya? ¿Qué pasa? La figura resultante está también al otro lado del centro de homotesia y es más grande que la original. En la anterior es más pequeña, ¿cierto? Ahora es más grande, ¿sí? Y está al otro lado del centro de homotesia. Y por supuesto está al revés, ¿sí? Ujú. Ok, sigamos avanzando. Gráficamente, otras relaciones de la homotesia son, ¿ya? El trazo A'B' va a ser igual al producto del trazo original por la constante K, ¿ya? Y por lo tanto, el cociente o la razón entre el trazo homotético y el trazo original corresponde a ese valor de razón o acá una constante, ¿cierto? Siempre será el mismo valor. Y así con todos los trazos que puedan ir apareciendo en la figura.
Acá tenemos 1, 2, 3, 4 trazos. Es un cuadrilátero. Pero también podemos tener un triángulo, podemos tener un pentágono, un hexágono, ¿cierto? Siempre polígonos, ¿cierto? Que pertenecen a figuras planas. ¿De acuerdo? Esto también es súper importante para que desarrollemos los ejercicios que les traje. ¿Ok? Sigamos avanzando. ¿Alguna duda hasta ahora? Igual es como pura teoría esto hasta ahora, ¿cierto? Porque es lo que tienen que saber de homotesia. ¿Ya? Es como muy resumido qué es lo que tienen que saber de homotesia. ¿Estamos bien hasta ahora, chiquillos? Sí, profe. ¿Y el Iván qué le pasó? No ha dicho nada. Nadie sabe de él. Dijo que estaba postulando y que después de eso iba a estar en clase, pero aquí no me avisó nada. Bueno, verá el video. Ya, sigamos avanzando. Propiedades que hay que tener en consideración para poder hacer estos ejercicios. Siempre se va a cumplir que todos los puntos de la figura resultante están alineados con respecto al centro A, con respecto a el centro de homotesia y el punto correspondiente de la figura original. Siempre desde ese punto pasa por, tenemos un punto A', ¿cierto? Tenemos un centro de homotesia y tenemos un punto original. Siempre entre todo esto, entre estos puntos, será una, ¿cierto? Será una línea recta, ¿ok? Siguiente, la homotesia con razón -1, o K es igual a -1, es igual que una rotación de 180 grados. Así, 180 grados. De la figura con respecto al centro de homotesia. ¿Ok? En el caso de polígonos, la figura resultante tiene sus lados paralelos a la figura original. ¿Ya? Pero eso, estas cosas las vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando ejercicios, ¿cierto? Ok, eso eran las propiedades. Ahora vámonos a ejercicios, ¿de acuerdo? Harto ejercicio para que podamos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. En la figura, el triángulo STU es homotético, ¿ya? Al triángulo PQR con respecto al centro de homotesia N, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿quién es la figura original? PQR, triángulo PQR. ¿Quién es la figura homotética? STU, triángulo STU, ¿de acuerdo? Entonces, si RT mide 5 centímetros, RT mide 5 centímetros y TN mide 3 centímetros. Siempre cuando hayan figuras, lleva la información a la figura, ¿ok? Para que puedas ir visualizando qué es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el valor de la razón, o sea, K? ¿Cuál es el valor de la razón de homotesia? Entonces, ubicamos los datos en la figura. Sabemos que esta sería la figura homotética. Puede que hayan sido las mismas letras, pero con la coma arriba, ¿cierto? O simplemente estipularle otras letras, ¿sí? Usted tiene que estar ahí bien atento quién es quién. Por lo tanto, aquí les escribí. Dice, se los voy a decir, dado que el triángulo STU, este triangulito, ya lo voy a achicar para que no tener problemas con los lápices, ¿ya? Entonces, dado que el triángulo STU
TU, ¿cierto? Es homotético al triángulo PQR, ¿cierto? Es la figura resultante, ¿sí? Entonces se puede establecer la razón de homotesia de la siguiente forma, muchachos. TN es ARN, ¿de acuerdo? TN, este tracito, este es un poco como tales. Este trazo es ARN, el trazo más grande, ¿cierto? Este tracito es al todo, ¿cierto? Es al todo, como ya, pero RN no sabemos el todo, ¿cierto? Entonces, TN sería RT, aunque podíamos sumar al tiro, pero no importa. ATN, ¿cierto? O sea, RT más TN. Bueno, era cosa de sumar, no, pero no importa, pero para que se vea planteado, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, reemplazo los valores 3, 5 más 3, eso es igual a 3 octavos, o 3 es a 8, ¿ok? La respuesta no está con fracción, sino que está con decimales. Entonces, vamos a hacer la división. 3 dividido entre 8, ¿sí? 3 dividido entre 8. El 8 no está contenido en 3, 0,0. 8 por 3 es 24, 8 por 4 es 32, nos pasamos. 8 por 3, nos sobran 2, ¿cierto? Por lo tanto, ya sabemos que es 0,3. Empieza 0,3, ¿sí? Por lo tanto, queda descartada la B. Mira, quedan todas descartadas. Quedan todas descartadas, chiquillos. Ya, pero igual avancemos un poquito. Ponemos un 0 al resto. 8 por 2, ¿por qué me da 7? No, porque no es la diferencia, estaba pensando en 28. La diferencia es 6, ¿cierto? Porque es 3 por 8, 24. Para llegar a 30 me sobra 6. Ahora sí, ya, 6 por 7, 56. Sí, 6 por 7, 56. Me sobra 4, ¿cierto? Bueno, ya sabemos, mira, se está acercando cada vez más, pero agregamos otro 0 ahí y sobra 0. O sea, alternativa A. ¿Ok? Como ya empezamos geometría igual tiene harto dibujo, harta interpretación, harto planteamiento, pero si ustedes se fijan, en cuanto a cálculos, es súper simple. Si ahora la dificultad está en otro lado, ¿cierto? Los cálculos son fáciles, pero plantearlo, ahí está el desafío, ¿sí? Ya, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Dice, si al punto O de coordenadas 8, menos 4 se le aplica una homotesia de razón menos 2 y centro en el origen. Acuérdate que el origen es la intersección, ¿cierto?, de los ejes coordenados. Aquí está el origen y el origen tiene coordenadas 0,0, ¿cierto? ¿Cuáles son las coordenadas del punto homotético? ¿Cuáles son las coordenadas del punto homotético? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Simplemente vamos a amplificar, ¿cierto? Este punto por lo vamos a multiplicar por la razón, ¿cierto? Tanto el valor de X como el valor de Y. Y ahí nos va a quedar, ¿cierto? Nos va a quedar las coordenadas de nuestro punto homotético, ¿cierto? Entonces lo vamos a multiplicar por
por menos 2, que es la razón de homotesia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo puedo poner? Ah, como menos 2 nomás. Ahí. Lo pongo entre paréntesis para aislar el signo, ¿sí? Entonces vamos a decir, el punto homotético será menos 2 por 8 menos 16, coma, menos 2 por menos 4 sería 8 positivo, ¿sí? Por lo tanto, las coordenadas del punto homotético, ¿sí? Sería 8, perdón, menos, estaba leyendo el punto original, menos 16,8, o sea, alternativa B, ¿ya? Así de simple y fácil, ¿ok? Ya, sigamos avanzando en la número 3. Dice, uy, muchas letras, muchas cosas. En el plano cartesiano, el triángulo G', H', K', cuyos vértices son, y ahí están los valores de las coordenadas de cada vértice del triángulo, ¿cierto? Es el resultado de una motesia, por supuesto, porque está con prima, ¿cierto? Entonces es la figura resultante o la figura homotética. Entonces, y me lo están diciendo también, es resultado de una motesia de centro en el origen, o sea, en el 0,0. Y razón menos 2, aplicada al triángulo GHK. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice del triángulo GHK? ¿Cuáles serían esas coordenadas? Por lo tanto, como a este triángulo GHK se le aplicó, ¿cierto? Se le aplicó una razón de menos 2, con valor menos 2, ¿cierto? Y se obtuvo un triángulo homotético que lo tenemos acá, G', H', K', ¿cierto? Entonces, se multiplicó, al igual que lo hicimos acá. Multiplicamos la razón menos 2 al punto original para obtener un punto resultante, ¿cierto? Ya, lo multiplicamos. Pero ahora nosotros queremos hacerlo al revés. De la figura resultante queremos llegar a la figura original. Para llegar de la figura, mira bien, para llegar de la figura original a la resultante, está bien dicho, sí, ya, a la figura homotética, ¿cierto? Multiplicamos por la razón, menos 2. Pero si quiero llegar de la figura homotética a la original, ¿qué tendríamos que hacer? Lo escucho. A ver si también están prestando atención. ¿Qué operación tendríamos que hacer? Dividir Dividir. ¿Por cuánto? por menos 2. Por menos 2. Así de simple. Y mira lo parafernálico que es el ejercicio. Y simplemente tenemos que dividir por menos 2, sí, no por 2. Para que tengamos ojo en ese detallito, porque no puede aparecer cualquier otra cosa si lo hacemos con el signo negativo, ¿ya? Entonces, mira qué simple. Y yo cuando puse este ejercicio dije, ¡ay, Dios mío, tanta información! Y es tan simple como dividir. En la explicación que yo había encontrado y la estaba comparando con mi explicación, y ¡oh, hicieron el medio planteado! Escribieron millones y millones de páginas. Y es simplemente dividir, ¿ok? Entonces, vamos a dividir. Vamos a empezar con el punto original, G. No, no el punto original, el punto hipotético, G, que es 2,10. Y lo vamos a dividir por la razón menos 2. O también multiplicar por menos un medio, que es lo mismo, ¿cierto? Multiplicar por menos un medio o dividir por menos 2. ¿Cachai? Es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, nos va a quedar el punto G original. ¿De acuerdo? El punto G original.
Entonces sería menos 1, ¿cierto? 2 dividido entre menos 2, menos 1. Luego, menos 5, 10 dividido entre menos 2, menos 5. Y ahí está el primer punto que pertenece al triángulo, que es la figura original. Ya, mira, ¿quién queda descartada? Queda descartada A, queda descartada B, queda descartada E, ¿cierto? Entonces estamos entre C y D. Y mira, los puntos G son iguales, así que tenemos que seguir trabajando. Ahora veamos el punto original desde H', 8, menos 2. También vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Nos queda H original, nos queda menos 4, 8 dividido entre menos 2, nos queda menos 4. Y luego tenemos 8, no, no hay que ver 8, ya está atrás 8. Menos 2 dividido entre menos 2, o sea, 1. ¿Te fijas? Entonces, el H original, por decirlo así, tiene coordenadas menos 4,1. Entonces, ya sabemos que la alternativa correcta es la C. Si usted está en la prueba y ya se dio cuenta, con fundamentos matemáticos, por supuesto, se dio cuenta, hasta ahí nomás lo deja. Pero no estamos en la prueba, como siempre digo, así que vamos a seguir analizando. El punto K' sería 14,6 y lo dividimos entre 2 y nos queda K, no es factor, sino que las coordenadas de ese punto. 14 dividido entre menos 2 sería menos 7. Y 6 dividido entre menos 2 sería menos 3. Y ahí está más que fundamentada que la alternativa correcta es C. ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Vamos bien, ¿cierto? El Sí, con- profe. Gracias. El concepto de homotecia es bien simple, ¿ya? Es bien simple. Bueno, fácil decir que es simple, pero no, hablando en serio, es súper, Yo es, respondo a la pregunta, papi, usted responde que está bien, yo respondo a la pregunta. ¿cómo? ¿Cómo no entendí qué me estaba diciendo? ¿O no era para nosotros la... No, 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 me equivoqué, profe, ¿verdad? yo? Bueno, entonces, las preguntas, como les digo, no, la figura, dale la figura. El concepto de homotecia, ¿ya? Es un concepto bien simple. Lo que hacen complicado un poco tanto texto que le ponen figuras y, ¿ya? Eso como que lo hace un poco difícil, pero no lo es. Ok, sigamos avanzando. Dice, en la figura el cuadrilátero A, B, C, D, ¿ok? Se le aplica una homotecia de centro o sea, con respecto a este punto. Y la razón 0,5, ¿cierto? Un valor que está entre 0 y 1, por lo tanto, la figura es más pequeña. La figura resultante, por supuesto, es más pequeña. Bueno, transformándose en un cuadrilátero A, B, C, 2', ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ya? Aquí vamos a necesitar harto espacio, por lo que voy a hacer una cosita. Vamos a achicar un poco esto. Dame un segundito. Deme un segundito. Vamos a achicar un poco, porque ahora que estaba viendo, es bastante cositas que vamos a trabajar. Ahí. Pim, pim, pim. Eso lo vamos a borrar. Ya. Igual se ve, supongo, ¿cierto? Ahí. Ok. Tenemos que ir analizando punto por punto. El 1, el 2, obvio, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos dicen en la afirmación 1, si AB, o sea, AB
¿Dónde está AB? Aquí. Si AB mide 9 centímetros, ¿ya? Mide 9 centímetros. Entonces, con la información dada, si AB mide 9, entonces, ¿cierto? A'B' es 4,5. A'B' es 4,5. ¿Será verdadero eso o no será verdadero eso? Ya. ¿Cómo lo corroboramos? Bueno, igual usando la lógica se sabe que está bien, pues verdadero, ¿cierto? Porque es la mitad, porque tiene una razón de 0,5, o sea, un medio, ¿cierto? La mitad. Y si uno mide 9, en el trazo original, el trazo homotético es la mitad, 4,5. Ya, pero ¿cómo lo demuestro matemáticamente? Ocupando eh, la... Mira, voy a retroceder. Ocupando estas relaciones, ¿cierto? ¿Sí? Estas relaciones vamos a responder la pregunta número 4. ¿De acuerdo? Fíjate bien. Tenemos A'B' es a AB, ¿ya? Esta razón, y esa razón tiene un valor constante, ¿sí? Entonces, si reemplazo los datos, decimos A', ¿cierto? AB, según esta afirmación, es 9. Y K, que es la razón, nos lo da el enunciado del ejercicio, ¿sí? Que sería 0,5 o un medio, ¿cierto? 0,5 o un medio. Se cerró esta cosa. Denme un segundito que se dio el lujo de cerrarse. Bueno, ya estamos acostumbrados a que pase esto. Ya. Entonces, estábamos acá. Chu, 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 chu. Chu, chu, chu. Estábamos acá. Entonces sería 0,5. ¿Sí? Y obviamente multiplicamos, lo vamos a hacer aquí arribita, A'B' es igual al producto entre 0,5 y 9, que sería 4,5 centímetros. Por lo tanto, la 1 es verdadera, ¿ya? Bueno, insisto, eran cosas de análisis o de lógica, pero igual lo quería demostrar matemáticamente. Por lo que la B queda descartada y la E queda descartada, ¿cierto? Porque tiene que aparecer dentro de las alternativas la afirmación o proposición 1. Vámonos con la 2. Dice, si OC, vamos a borrar lo que habíamos rayado, si OC, ¿quién es OC? Es todo este trazo. Si OC mide 12, ¿cierto? 12 centímetros, ¿sí? 12 centímetros. Entonces, CC', o sea, este pedacito, CC' mide 4 centímetros. Por lógica, ¿es verdadero eso? Por lógica, ¿es verdadero eso? Tendríamos que decir que no, porque el trazo OC, ¿sí? Es el doble del trazo CC', porque se le aplica una razón, ¿cierto? Homotética de 0,5. Pero igual lo vamos a corroborar. Entonces tenemos OC' es a OC como, ¿cierto? Ahí, ¿ok? Es igual a la constante. Lo mismo que planteamos recién. Luego tenemos reemplazo. OC' dividido entre 12 es igual a 0,5. OC', ¿por qué le puse coma?
OC', OC' sería el producto entre 0,5 y 12, ¿cierto? Que eso es la mitad, sería 6, ¿cierto? Y si este pedacito mide 6 y todo mide 12, ¿cuánto debería medir CC'? ¿Cuánto debería medir CC'? 6 también, 6 centímetros. Por lo tanto, esto es falso. No tiene que estar dentro de las alternativas la 2, la proposición 2. Se tacha. Sigamos con la proposición 3. Tenemos, si OA', ¿ya? Mide 5. ¿Dónde está OA'? Vamos a borrar esto. ¿Dónde está OA'? OA, este trazo, ahí, ¿sí? Si eso mide 5 centímetros, entonces AA', ¿sí? AA' mide 5, ahí. AA' mide 5. Analicemos, ¿cierto? Analicemos y vamos a decir que OA', vamos a hacer esta siguiente razón, es AOA, ¿ya? Este pedacito es a todo este pedacito. Y eso tiene que ser igual a una constante. Reemplazo. Sé que OA' mide 5. OA no lo conozco. Y sí conozco la razón. ¿Sí? Por lo tanto, OA' nos queda con un valor de, de 10 centímetros. Ya si despejamos esto, ¿de acuerdo? Como OA es la incógnita, y lo despejamos, nos queda que es 10 centímetros. Por lo tanto, si OA, todo esto, mide 10 centímetros, ¿cierto? Y OA' mide 5, por lo tanto, ¿cuánto mide AA'? También mide 5, ¿sí? Entonces, la proposición 3 es verdadera. Por lo que la alternativa correcta sería D. Solo 1 y 3. Sigamos avanzando. Número 5. Dice, a un triángulo equilátero de área 5 raíz de 3 centímetros cuadrados se le aplica una homotesia de razón 1,5, o sea, mayor a 1. Entonces la figura va a ser más grande. ¿Cuál es el perímetro del nuevo triángulo? ¿Cuál es el perímetro del nuevo triángulo? Igual esto tiene harto análisis, así que préstenme atención. Primero vamos a decir y vamos a recordar que el área de un triángulo equilátero de lado A, ¿ya? ¿Qué característica tiene un triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales, ¿cierto? Equilátero. X igual, látero, lado, igual lado, ¿sí? Entonces, hay una fórmula, ¿sí? Para calcular el área directamente de un triángulo equilátero. Entonces, el área de este triángulo equilátero del lado A va a ser la siguiente. El lado al cuadrado por la raíz de 3, todo eso dividido entre 4. ¿Ya? Esa fórmula es importante para nuestro desarrollo del ejercicio. ¿Sí? Entonces, nos dan el valor del área. Entonces voy a reescribir la fórmula. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Y lo voy a igualar al valor del área, ¿cierto? Porque nos queda una ecuación, ¿sí? En función de A. Y si conozco A, conozco el lado del triángulo. Y si conozco el lado del triángulo, puedo conocer el perímetro del triángulo. Luego, realizarle
la homotesia en razón 1,5 y voy a obtener el lado del, o directamente el perímetro del, de la figura resultante o del nuevo triángulo, de la figura homotética, no sé, se le puede llamar de harta forma. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos despejando A. Tenemos A cuadrado, 5 por raíz de 3 por 4, todo dividido entre raíz de 3. El 4 pasó multiplicando, la raíz de 3 pasó dividiendo. Eso es lo que hicimos. Y ahora vamos a simplificar. Esta raíz de 3 se cancela con esa raíz de 3 porque todos se están multiplicando. A cuadrado va a ser igual a 20, pero no puede estar el cuadrado. Aplicamos raíz. Denme un segundito, chiquitito. Ya, entonces, ¿cómo le vamos a aplicar raíz para deshacernos del exponente? Entonces, nos queda que A es igual a raíz de 20, pero se puede simplificar más. Factoricemos 20 como 4 por 5 y 4 tiene raíz exacta. Por lo tanto, el valor de A sería 2 raíz de 5 centímetros. ¿Ok? Ese sería el lado de ese triángulo. Ahora veamos su perímetro. El perímetro del triángulo original, ¿cierto? Sería la suma de las A, o sea, 3 por A. Pero A ya sabemos que tiene un valor de 2 raíz de 5. Por lo que nos queda que el perímetro del triángulo original es 6 raíz de 5 centímetros. ¿Ya? Ahí tenemos ese perímetro. Pero me piden el perímetro del nuevo triángulo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Podríamos decir, claro, ¿qué podremos hacer? Bueno, podemos plantear perímetro del triángulo homotético, escribimos la razón con el perímetro del triángulo original, ¿cierto? Y eso va a ser igual a una constante, ¿ya? Ese va a ser como nuestra fórmula que vamos a seguir. Entonces, perímetro del triángulo, le vamos a poner H de homotético, ¿ya? Y sabemos el perímetro del triángulo original, que es 6 raíz de 5, y la razón es 1,5. ¿Sí? Despejamos y nos queda, lo voy a poner aquí arribita, el perímetro del triángulo H sería el producto de entre 1,5 por 6 raíz de 5. ¿Ya? Todos estos pasos se pueden saltar, ¿ya? Pero es que para que vayamos captando de dónde vienen los resultados, ¿sí? Podemos multiplicar 6 por 1,5. Mejor al revés porque tiene más valores. 1,5 por 6. 6 por 5, 30. 6 por 1, 6. ¿Cierto? 6 por 1, 6 más 3, 9. O sea, nos queda 9 el perímetro del triángulo homotético o resultante o nuevo. Sería 9 raíz de 5. Espérame. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo esas respuestas? Ah, ¿por qué me da 90? Si es 9 raíz de 5, es 9 raíz de 5. Creo que copié mal las alternativas. Déjenme corroborarlo.
Debí haber copiado más las alternativas. Dame un segundito. Esta era la... Ah, mira, hay un error. Perímetro. Tu. Hay un error en la respuesta. ¿Por qué es 9,5? Perímetro del triángulo magnético es 9,5. 9 raíz de 5. Las alternativas están mal puestas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y estaba mirando de dónde lo saqué el ejercicio, del PDF, de dónde lo saqué, y tienen las mismas. Pues yo, no, o sea, no es que me haya equivocado en escribirlas. Y yo no me había dado cuenta porque no miro el ejercicio cuando lo estoy desarrollando. Solo digo, ah, ya. Después miro solo la alternativa. ¿Se entiende el error que hay? Bueno, es esto, el perímetro, 9 raíz de 5. ¿Se entiende, muchachos? ¿Están? Sí se entiende. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Las alternativas no corresponden. ¿Ya? Ok. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando en los ejercicios. Mucho texto. Doris mide 1,6 metros de altura y se encuentra de pie entre un foco de luz que está sobre el suelo y la pared, de tal manera que su sombra se proyecta en ella. Si Doris se encuentra a 1,5 metros de la pared y la distancia entre el foco de la luz y la pared es de 3,5 metros, ¿cuál de las siguientes expresiones permite establecer la razón de homotesia si el centro es el foco de luz y su sombra? El resultado de la homotesia, ya. Todo esto, como no acompaña con un dibujito, usted lo va a tener que hacer para que pueda entender lo que están preguntando. Entonces vamos a trazar una línea, ya, no me queda muy recta, pero una línea recta vamos a trazar y vamos a ubicar a Doris, al foco, a la pared, a todos, ¿de acuerdo? Para que podamos entender la situación, ¿ya? ¿Dónde? Primero está el foco. Después, ¿quién está? Doris. Y luego está la sombra de Doris en la pared. De Doris en la pared. ¿Ok? Y vamos a estipular los datos. Entonces, la pared, ¿cuánto mide? 3,5 metros. ¿Ya? Entre Doris y su sombra es de 1,5 metros. ¿Ya? Entonces, Doris mide 1,6 metros. Es como que ese dato no nos sirve mucho. Y se encuentra de pie entre, ¿te fijas? Aquí está Doris. Ahí está. Se encuentra de pie entre un foco de luz. Ahí está. Que está sobre el suelo y la pared. ¿Ya? No lo vamos a hacer en 3D, no lo vamos a hacer en una línea, ¿no? De tal manera que su sombra se proyecta en ella. Aquí está la sombra. Si Doris se encuentra a 1,5 de la pared y la distancia entre el foco de la luz y la distancia entre el foco de la luz y la pared es de 3,5 metros. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite establecer? Estoy leyéndolo de nuevo, sí. La razón de homotesia si el centro es el foco de luz y su sombra el resultado de la homotesia. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a establecer lo siguiente. ¿Ya? K, la razón, va a estar dado entre el cociente de la distancia del foco, le pongo D a distancia solamente, del foco, ¿ok?
a la sombra de Doris, ¿ya? Todo eso dividido por la distancia del foco a Doris. ¿Ok? Entonces, K va a estar dado por la distancia del foco a la sombra de Doris es de 3,5 metros, ¿cierto? Luego, la distancia del foco a Doris sería 3,5 menos 1,5, ¿cierto? Y ahí estaría listo, porque no nos dicen cuánto, nada, sino que una expresión que me permite saber el valor de la razón. ¿Se entiende? Entonces no me piden la razón, sino que la expresión. Y eso sería alternativa C. ¿Ok? Así de simple. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Dice, el diámetro de una circunferencia de centro O es 40 centímetros. Si se le aplica una homotesia de razón menos 0,75, ¿cuál es el radio de la nueva circunferencia? Ya. Entonces, vamos a hacer la siguiente relación. Vamos a decir, presten atención. Radio, solo le vamos a poner R, ¿ya? Radio de la circunferencia homotética, o sea, de la figura resultante. Eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? ¿Cuál es el radio de la nueva circunferencia? Ya, aquí está. Radio, circunferencia homotética. Vamos a hacer la siguiente razón. Dividido por el radio de la circunferencia original, ¿cierto? Original. Y eso va a ser igual a una constante o la razón, ¿cierto? Luego, tenemos que reemplazar valores que tenemos que considerar. Ahí, le vamos a poner valor absoluto, porque el signo, más que nada, me está diciendo posición, ¿cierto? Posición, pero en términos matemáticos, algebraicos, siempre se ocupa positivo, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazo valores. Tenemos el radio de la circunferencia homotética, le pongo H nomás, y el radio de la circunferencia original, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el radio? Los leo, o sea, los leo, los escucho. ¿Cuánto es el radio de la circunferencia original? ¿Cuánto es? A ver si están atentos. ¿Cuánto es el radio de la circunferencia original? Ah, tenemos aquí. 20, Ah, ¿cuánto? que 20 creo que, ¿o no? 20, bien. Y va a ser igual acá, que sería el valor absoluto, o sea, 0,75. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué tenemos que ocuparlo en términos matemáticos? La razón siempre positiva, porque en este caso, por ejemplo, nos va a dar una distancia. ¿Qué distancia? El valor del radio. Eso es una longitud, ¿cierto? Entonces siempre tiene que estar positivo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos falta? Simplemente multiplicar 20 por 0,75. El radio de la circunferencia original, perdón, homotética, ¿cierto? Sería el producto de entre 0,75 por 20, ¿ya? Si hacemos el cálculo, chun, 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 sería 0,75 por 2, dale, por 20, ¿qué tanto? Todo nomás. Sería 0, 0, 0, 2 por 5, 10, me reservo una. 2 por 7, 14.
2 por 7, 14 y una 15. 2 por 0, 0 y una bla, bla, bla. Sumamos. 0, 0, 5, 1. ¿Cuántos decimales hay? 2. Por lo tanto, el radio de la circunferencia homotética es de 15 centímetros. Por lo que es alternativa B de bueno. B de bueno. Uy, estos son ejercicios de homotesia. ¿De acuerdo? Nos queda uno, dos, y los podemos resolver cuando comencemos la clase número 12, o sea, el viernes, ¿ya? Para después seguir, déjenme revisar en la planificación, matemática 2 intensivo. Nuestra clase, no, seguimos con homotesia, tenemos 2 clases de homotesia, entonces el viernes seguimos con estos 2 ejercicios y otros más que voy a sumar para la clase. ¿De acuerdo? Después seguimos con trigonometría. Nos quedan 2 clases más de trigonometría y chao geometría. Le decimos hola probabilidades y estadística. Y nos queda poco, chiquillos. Nos queda poquito. Ya, muchachos, vamos a